Buenos días, Jorge, ¿cómo está? Buenos días, Lucía, gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por estar a esta hora conectado, además con toda Latinoamérica a través de DNews, para explicarnos primero, y esto es bien interesante, porque hay algo que está de base en la resistencia al TPP-11 por parte de organizaciones de la sociedad civil en Chile y también de un grupo de parlamentarios, y lo podríamos vincular a una resistencia que no tiene posición ideológica política en particular, no está radicado ni en la izquierda ni en la derecha. Recordemos que Donald Trump, por ejemplo, también era opositor a este tratado. ¿Por qué surge entonces esta discrepancia con lo que antes era prácticamente de consenso unánime, la idea de avanzar en acuerdos comerciales como algo positivo? A ver, yo creo, Lucía, que las críticas al TPP-11 más bien se basaban en falsedades y mitos. De hecho, en el pasado se decía que el TPP iba a expropiar las semillas, que iba a afectar los derechos laborales de los pueblos originarios, el acceso a Internet y medicamentos. Y curiosamente ya nadie habla de esas críticas y se renovaron esos mitos hablando de la soberanía y de la poca conveniencia de firmarlo, dado que teníamos acuerdos bilaterales. Pienso que algunos hechos políticos en Chile, como el resultado del plebiscito y la necesidad de reactivar la economía, que se proyecta muy compleja para el 2023, generaron un escenario más favorable políticamente para el TPP-11 y se refleja en la votación de ayer en el Senado, donde el 70% de los presentes votaron a favor. Creo que este es un acuerdo clave para Chile, para su profundización en el Asia-Pacífico, que es el centro de gravedad económico hoy día a nivel mundial, y podremos conversar contigo más detalles del acuerdo y lo que viene hacia adelante. Sí, quiero conversar más detalles, pero antes quiero detenerme en esta resistencia que hay, usted decía, en base a mitos, falsedades, también a la impugnación respecto del tema de la soberanía. Podríamos ahondar en eso, pero además basándonos también en algo que usted me comentó en otra conversación que tuvimos la oportunidad de tener aquí en Chile y que tiene que ver con las resistencias a los acuerdos comerciales o a la globalización, los movimientos antiglobalistas que surgen a partir del año 2008, perdón. A mí me parece interesante conocer desde dónde se empieza a gestar la idea de impugnar los tratados comerciales, la globalización, la importancia de las relaciones abiertas. Efectivamente, Lucía, lo conversamos en otro programa, tuvimos un periodo en la historia del mundo entre el año 80 y el 2008 de una importante liberalización de los mercados, apertura comercial, mega acuerdos de libre comercio, y en el 2008 tenemos la crisis financiera subprime que tuvo un impacto en la economía real muy importante y que comienza a emerger estos movimientos antiglobalización, que son básicamente grupos que se sentían postergados de lo que ha sido el comercio global y que tiene un resultado en la elección de Estados Unidos, donde el presidente Trump decide a Estados Unidos sacarlo del TPP, en esa época TPP-12, y que creo yo fue un error de política exterior para ese país. En Chile hubo grupos, a mi juicio minoritarios, pero que hicieron mucho ruido y que hoy día se reflejan, podríamos decir, en la coalición de izquierda del gobierno, porque el TPP-11 ha demostrado que hay una grieta, una división entre las dos principales coaliciones del oficialismo y que se muestra no solamente negativa o contraria al TPP-11, que es hoy día un símbolo, sino en general a esta política de inserción a través de los tratados de libre comercio, que a mi modo de ver, para Chile como una economía mediana, ha sido tremendamente beneficioso estos 30 años. Y eso derivó en que la tramitación de este acuerdo ha sido bastante traumática. Recordemos que llevaba 4 años en el Congreso y que habla, Lucía, de la necesidad de comunicar con más fuerza cuáles son los beneficios concretos que derivan de estos tratados de libre comercio en términos de empleo, de mejoras de salarios, de acceder a precios más bajos y de mejor calidad en los productos. Vayamos hacia allá. Vayamos hacia allá, Jorge. A mí me parece importante recoger quizás algunos de los miedos o algunas de las investigaciones. Incluso recordemos que dentro del gobierno hay importantes economistas en términos de preparación, doctorados y otras investigaciones que impugnan los supuestos beneficios que traería la liberalización de la economía o los tratados comerciales para países como el nuestro, ¿no es cierto? Me parece importante saber si usted recoge algunas de esas dudas
como válidas y las puede responder acá también. ¿Y cuáles serían esas dudas? Dejando de lado, como usted señala, aquellos mitos, aquellas cosas que son falsas, sino que aquellos argumentos que efectivamente apuntan a que para países como Chile, porque es un país en desarrollo, porque es un país chico, quizás los beneficios no serían tan grandes como las deudas que va generando en la sociedad. Vamos a ver dos temas, Lucía, que estuvieron en el ambiente estas últimas semanas. Primero, que el TPP-11 afectaría la soberanía del país. Creo que siempre cuando un país se integra al mundo, cuando forma parte de la globalización, disculpa, Lucía. No se preocupe, por favor. Tome agua. De paso, yo aprovecho de decir Debe que ser la hora. Sí, cuando de forma paso, parte de... Sí, no, yo quería aprovechar de decir también para que usted tomara agua tranquilo mientras tanto, que el cuestionar la soberanía o cuánto afecta a la soberanía del país es un cuestionamiento que hacen también otros grupos de otros sectores políticos cuando se trata, por ejemplo, de tratados internacionales vinculados a medio ambiente. Aquí en Chile pasó con la firma del Tratado de Escazú, que se postergó también siendo un proyecto también impulsado por Chile y por el gobierno de derecha de Sebastián Piñera. Fue en su segundo gobierno impugnado por la extrema derecha, también con el mismo argumento, porque era ceder soberanía. Entonces eso es parte que no solamente es parte de una discusión que no solamente enfrenta el TPP, sino que cualquier proyecto, como usted señalaba, que implique relacionarse con el mundo. Exactamente, Lucía. Hay que considerar que un país que se integra al mundo genera obligaciones internacionales para ese Estado porque por contrapartida recibe beneficios. Hay una disposición de los países al momento de integrarse, al momento de firmar acuerdos comerciales de derechos humanos en materia medioambiental, de ceder razonablemente una parte de su soberanía en términos no de no poder tomar sus propias decisiones, sino de generarse una responsabilidad internacional porque adquiere un compromiso. Eso es el ABC de la globalización. Y en específico en el TPP hay un capítulo que señala que expresamente los estados se reservan su facultad de fijar sus propias políticas públicas y regulaciones. Si vemos estos últimos años, Nueva Zelanda, Japón, Singapur, México, que ya tenían vigente el TPP-11, impulsaron reformas muy variadas en materia laboral, de inversión extranjera, de acceso a medicamentos, y en ningún caso fue un obstáculo el TPP. Entonces creo que en este tema se mezclan muchos aspectos que van mucho más allá del TPP. Y el segundo argumento era que el TPP-11 representa beneficios marginales para Chile, dado que ya tenemos acuerdos bilaterales con los otros 10 miembros TPP. Creo que eso también es un error, porque primero, si hay un mejor acceso a cerca de 3.000 productos, especialmente, Lucía, en Vietnam, Canadá y Japón, en productos del mar, productos lácteos y algunos silvoagropecuarios, que no dejan de ser relevantes. En segundo lugar, el TPP no es solamente un tema comercial, no hay que medirlo solo en términos de cuánto mejoramos en aranceles, sino también de incorporación de reglas más modernas y de estándares muy altos en materia medioambiental, laboral o un capítulo dedicado especialmente a las pymes. Entonces, cuando tú tienes un acuerdo plurilateral, a diferencia de un acuerdo bilateral, tú vas generando una mega zona de libre comercio, que es lo que busca el TPP, en un área que es clave como el Asia-Pacífico. Y finalmente, tienes que considerar que algunos de estos acuerdos bilaterales fueron firmados hace más de una década y la economía ha avanzado aceleradamente y el TPP recoge, por ejemplo, reglas más modernas para promover la exportación de servicios. Entonces, creo que esos dos temas tienen respuestas muy claras en el TPP y bueno tener estos espacios para poder aclararlo. Sí, de hecho, sobre lo último que usted señala, por ejemplo, de la modernidad de este tratado respecto de los otros que podamos tener con estos países, no solamente se amplía la cantidad de productos, servicios y tipo de empresas que pueden acceder, sino que además, como usted bien señalaba, y para mí es importante destacarlo, es un tratado que incorpora materias medioambientales, que incorpora temas de derechos humanos, que incorpora temas de equidad de género, y también aborda un capítulo de pymes, que eso no existe en los otros acuerdos. Fíjese, le quiero preguntar, el alcalde de Valparaíso, ayer en la noche, Jorge Sharp, puso en su cuenta de Twitter: olvídense que el Estado pueda, con nuestro litio, generar baterías de energías para iluminar y calentar hogar de los chilenos y chilenas.
por el TPP-11. Yo le pregunté por qué, si podría argumentar lo que señala, no me ha contestado hasta ahora, pero ¿es efectivo que, por ejemplo, el Estado chileno no podrá generar baterías de energía, baterías de litio? En el fondo, ¿no podrá implementar nuevas industrias por culpa del TPP o las restricciones que el TPP ponga? Creo que el alcalde Chart está completamente equivocado y que su tuit es totalmente distinto a lo que permitiría el TPP-11, porque para desarrollar la industria del litio y todos los productos que deriven de ella, ¿qué necesitamos? Inversión extranjera. El Estado no se puede hacer cargo por sí mismo de desarrollar la industria del litio, necesita colaboración privada y necesita inversión. Y el TPP-11 justamente crea mayores incentivos y mayor certeza para la inversión extranjera. Cerrar las puertas del país claramente no es la fórmula ni el antídoto para promover industrias tan importantes como la energía verde, y creo que el alcalde más bien se animó, se dejó llevar por un razonamiento ideológico que por un razonamiento lógico de la necesidad de atraer inversión extranjera para desarrollar, en este caso, la industria de la energía limpia. Ya, pero lo que queda claro además es que el TPP-11 no prohíbe a los estados generar nuevas industrias. De ninguna manera, y lo dice expresamente, cada estado se reserva su facultad para fijar sus propias políticas públicas y sus propias regulaciones. Eso creo yo que es parte de los mitos, Lucía, y que hoy se llama TPP, pero es una visión negativa a esta política comercial a través de los tratados de libre comercio. Sí, lo que es complejo para un país como el nuestro, además con una cantidad de ciudadanía muy limitada. La sociedad chilena es muy pequeña, no tenemos un mercado tan amplio y por eso también hay que pensarlo desde ese punto de vista. ¿Cuántas posibilidades se nos abren de diversificar nuestra economía cuando fuera del TPP-11 hay toda una región Asia-Pacífico que además nos permitiría diversificar los mercados, considerando que nuestros fuertes están en China y en Estados Unidos, que además están en esta pelea, ¿no es cierto?, geopolítica que complica las cosas. Para cerrar, profesor, hemos hablado de las side letters, las cartas laterales. ¿Y por qué lo menciono? Porque el gobierno ayer, a través de la canciller Antonio Rejola, ha señalado que el presidente no depositará, que es el término técnico, una vez que se aprueba en el Senado el TPP-11, no depositará el tratado, que entonces a partir de aquello entraría en vigencia hasta que no sean respondidas las side letters. Esto podría demorar hasta 2 años. Sabemos que Nueva Zelanda lo hizo, es probable que tengamos entonces recíprocamente una respuesta positiva a eso, pero ¿qué implicaría en años complejos como los que se vienen para la economía latinoamericana y en particular para la chilena retrasar la implementación del TPP-11? Lucía, una pequeña línea coincidente contigo. Chile necesita del mundo como una economía mediana. Por algo, cerca del 60% de nuestro PIB responde al comercio exterior. Dicho eso, side letters. Las side letters son estos instrumentos laterales que negocian los países bilateralmente, país a país, y donde tenemos un escenario que algunos países probablemente la acepten en Chile y otros no. Por ejemplo, Japón o Malasia podrían ser algunos de esos países, como lo hicieron con Nueva Zelanda. La gran pregunta es, ¿por qué esperar esas side letters si el tratado, el TPP ya está aprobado y nada obsta a que entre en vigencia mientras se negocian esas side letters? Y creo que es una estrategia política de seguir dilatando la ratificación de este acuerdo. ¿Cuáles son los pasos que restan? Hay una facultad exclusiva del presidente, que es el depósito, que es la suerte de notificación que debe hacer a los países TPP, en este caso al depositario que es Nueva Zelanda, y luego de ese acto formal, en 60 días entra en vigor el TPP. Hay 2 escenarios. Uno, que el gobierno espere la respuesta de las side letters de parte de los otros gobiernos y diga, ok, hemos recibido las respuestas, vamos a hacer el depósito. Y otra que a mí me parecería grave como señal a los propios países es que espere que esas side letters se tramiten en el Congreso, porque deben tramitarse en el Congreso, y luego de esa tramitación, que puede tomar 1 año, puede tomar bastante tiempo, recién ahí ratifiquemos el TPP, y creo yo que eso sería una mala señal, partiendo por los socios del TPP, de que habiendo sido aprobado, esperemos más de 1 año o un tiempo extenso para poder ratificarlo y en consecuencia entre en vigencia para nuestro país, que tendría costos comerciales en términos de competitividad de nuestros productos, costos también estratégicos, serían 2 años más que no estaríamos en la mesa con derecho a voto, y reputacionalmente porque Chile siempre se ha caracterizado por ser un país
muy creíble y muy predecible en sus relaciones internacionales. Claro, no estamos en momentos entonces de dar señales equívocas a los mercados internacionales, ni tampoco de perder oportunidades económicas y sobre todo, a mi juicio, y esto es una opinión personal, he tenido la oportunidad de preguntarle a distintas personas vinculadas, ya sea a relaciones internacionales comerciales, a usted como investigador en la materia también, respecto de las ventajas y dudas que hay sobre el TPP-11 y lo que he podido recabar es que todas las dudas que existen y se han puesto sobre la mesa están fácilmente respondidas en el mismo tratado y de esta forma solo algunos resquemores que perfectamente podrían ser abordados en el futuro. El tratado se puede modificar, se puede renegociar, uno incluso como país podría salirse del tratado, por supuesto son más en escenarios más complejos, pero por ejemplo el mismo tema de los puntos de resolución de conflictos están incorporados en el TPP-11 casi de la misma forma y al pie de la letra de cómo están en los tratados bilaterales, entonces también se puede avanzar en nuevas industrias, no significaría que Chile tendría que seguir siendo extractivista, ¿no es cierto?, para quienes efectivamente queremos cambiar ese modelo de desarrollo, preocuparnos del medio ambiente, el TPP-11 trae también información o exigencias a las economías desde ese punto de vista, así es que a mi juicio, en realidad, no hay razones para que el gobierno siga dilatando, además, y exponiéndose el propio gobierno a pérdidas políticas en el Congreso que en este momento no le hacen nada de bien. Muchas gracias, Jorge Saad, profesor director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile y académico de Derecho Económico y de Empresa, por esta conversación con DNews para toda Latinoamérica. Un abrazo, que esté muy bien. Muchas gracias, Lucía, que tengan un muy buen día. Igualmente.